Efesios 4, 11, 12, estamos en la familia de los dones. Estamos en una serie por encima, una serie troncal que es Descubriendo mi llamado. En este caso estamos descubriendo el don. He recibido WhatsApp de personas agradeciendo los 26 folios PDF que envié. Es para leerlos poco a poco, no es una prédica, es ubicar tu don, encontrar tu don. Qué puedes y qué no puedes hacer, acerca de aquellos detalles que pueden ser más negativos si no sabes tener un carácter respecto a ese don. Y cómo identificar y familiarizarte, no con él, pero identificar de acuerdo a diferentes detalles del don. Y lo estuvimos viendo en Primera de Corintios, capítulo 13, que habla acerca de 9 dones. Y estuve hablándoles que la iglesia de Corinto se decantaban por el don de lenguas, don de la manifestación de las lenguas, esa expresión. Les llamaba tanto la atención y lo tenían, lo clasificaban y lo tenían en alto. Y me gusta, lo distinguían entre los demás, les parecía algo místico, más morboso, más. Sin embargo, Pablo en ese texto adrede desordena y pone ministerios y pone dones de servicio, dones de enseñanza, dones de administrar y presidir, y entre ellos pone las lenguas y los desordena para que no los clasificáramos como algo más prestigioso. De hecho, tú podrías decir en Efesios 4, si hay algo más con más prestigio, los dones ministeriales, que un día vamos a ver, porque el don es charis, y ahí en don, no recuerdo la palabra en hebreo, en griego, pero en Efesios 4 no habla tanto de charis como un don, sino habla como un llamado y como un ejercicio, como un papel, un trabajo que es al final. Pero ministerio es servicio, es servir. La diaconía es servicio. Entonces, si hemos sido llamados todos a algo, por encima de que tengas ministerio, tengas don, tengas llamado, hemos sido todos llamados a servir, todos a servir. ¿Y cuál es la recompensa de servir? Servir más. Porque lo estamos haciendo para el Señor y no aspiramos a otra cosa. El Señor se quitó su manto y lavó los pies y los secó a sus discípulos y dijo: ¿quieren ser grandes? Miren mi servicio en qué se basa. ¿Quieren aspirar a algo? Mire, si el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, sirve de esta manera, ¿y ustedes? ¿Serán ustedes elitistas? ¿Serán ¿cómo diría yo? Selectivos no, me ha venido. Exquisitos, esa es. Es que tengo, como si usted me entiende, tengo tal diccionario de vocabulario, pero mi procesador es un procesador Pentium 500, muy antiguo y sobre todo está fatigado estos días y le cuesta mucho sacar las palabras. Bien. Es broma. En Efesios 4 vemos los ministerios, en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 podemos encontrar ahí esos dones, y quiero que los ordenemos hoy un poquito en dones de poder, dones vocales o de inspiración y dones de revelación. Vamos a leerlo, proyéctenme 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Comienza, y lo vamos a ver ahora, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis, a lo mejor en la presentación, vamos al versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vamos a ver ahora la palabra ignorar. Dice en el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Un día, como les he dicho, hablaremos de energema, operaciones. Pero Dios hace todas las cosas. Es el mismo, el que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Se han dado cuenta ahí en el versículo 7 que dice: les es dada la manifestación del Espíritu? El otro día estuvimos viendo los dones de servicio o ayuda.
son dones del Espíritu. Y estos tienen algo diferente a los dones de ayuda o servicio. Estos son dones manifiestos, se manifiestan. Son dones en una expresión del Espíritu Santo muy concerniente a nuestra liturgia, nuestras reuniones y más allá de ella, ¿ok? Quizás igual van a edificar porque todos los dones son para la edificación de la iglesia, para alcanzar ese grado de plenitud, de esplendor como iglesia nos es dado los dones. Pero estos tienen esto en concreto, este matiz. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y óyeme bien, voy a desafiar, si queda un poquito de incredulidad en ti, este versículo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si pudiéramos sintetizar o el rema extraer de esta palabra es que te quede claro que salgas por esa puerta sabiendo que tienes un don o dones. Se te ha dado a cada uno, se nos ha dado un don. ¿Puedes decir conmigo, tengo un don? Aleluya, eso es poderoso. Tenemos dones. Y ahora vamos a ver para qué son esos dones. Vosotros, pues, me voy al versículo 27. Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí empieza a hablar acerca de la unidad. Son todos apóstoles, son todos profetas. La importancia de la unidad. Si no hay unidad con los dones, el propósito es mostrarnos que somos un cuerpo con todo lujo de detalles, manos, pies, pestañas, dedos, los 5 sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído. Todo lo que significa el cuerpo, que es una creación maravillosa, Pablo lo pone como ejemplo o la compara a la iglesia con el cuerpo. Y el cuerpo, dime si no es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo estamos creados? Es maravilloso. Ahora están tratando de hacer robots que imiten todos los movimientos del ser humano. Y bueno, no lo van a conseguir nunca. No lo van a conseguir. Y para ello hablan de miles y miles y miles y miles de sensores, de articulaciones, de detectores, de un montón de cosas. Y ahí cuando intentan imitar el movimiento, solamente el movimiento que sea más natural, más humano, se dan cuenta que es imposible. Estamos creados de una manera maravillosa. Somos una creación, somos el sello de la creación. Y detrás de un hermoso, ¿cómo te diría yo? Una hermosa obra, hay un magnífico y extraordinario diseñador, creador. Entonces, la iglesia también es maravillosa, hermanos, es maravillosa. Debe de ser un lugar, aparte de que somos un hospital, de que somos un mesón, pero tiene que brillar de una manera maravillosa porque la ha dotado llena de dones, de ministerios hermosísimos. Estamos capacitados para toda buena obra. Digamos que a la iglesia a los pies del rey en Murcia no le debe de faltar detalle. Pero detalles, el otro día estuvimos viendo tantos dones y de tantos dones hemos sacado un montón de áreas de servicio. Unas que ya existían y otras que nos hemos dado cuenta que son necesarias porque el don se tiene que desarrollar en áreas. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ok, y dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza a hablar acerca del amor, porque si no tenemos amor, el don, digamos que una buena base para fluir el don debe de ser el amor. A lo mejor tú, mira, cuida estas cosas. El carácter que puede echar a perder el don. Y es un sándwich precioso. Y en medio del don está carácter y amor. A lo mejor tienes un tremendo carácter procesado por mucho tiempo. Y tienes un don donde no lo vas a echar a perder. Sin embargo, te falta amor. Puedes hacer destrozos. ¿Ok? Y el don, el amor, es un fruto del Espíritu. Así que tenemos
dones para nuestro llamado realizarlo en el Señor, y tenemos también fruto, sin el fruto del Espíritu, amor, gozo, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, el amor, pero de los más importantes, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál de ellos perdurará para siempre? El amor, el amor, el amor. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Vamos a ver ese primer versículo, el 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Hay ignorancia acerca de estas cosas. Vuelve al 1. ¿Por qué nos están machacando con los dones? Porque ya el apóstol Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. A veces los ignoramos. ¿Y si los ignoras? Y no solamente si los ignoramos, si los descubrimos y no nos aplicamos a ellos, no nos capacitamos y los ejercemos, quedan siempre como una herramienta que no sabemos nunca cómo se llega a utilizar. Y ahora se trata de ello. Ok, muy bien, pues eso lo vamos a ver. Ahora sí, el código QR, y vamos a pasar a agarrar el móvil, que lo había apagado despistado, pero ahora enciéndelo, concentrado. Venga. Porque vamos a desbloquear hoy algo que, si el otro día fue tremendo, los dones de ayuda o de servicio, díganme, mientras que lo van abriendo, ¿encontraron, se sintieron identificados, les ayudó? ¿Saben que estamos después, por favor, a Angie le pueden dar? ¿Te han dado hoy hojas de servicio? Me han escrito algunos, te iban a traer hoy las hojas de las diferentes áreas del servicio. Llevamos telemáticamente como 77 actualicé hoy, han entrado ahí. Faltan muchas, pero otras también han entrado de forma manual, con las hojas que preparé. Y las otras son telemáticas, después lo vamos a recordar. Es importante que las áreas de servicio no te lleve un mes rellenarlo. Si no lo rellenas pronto, no podemos activar o vamos a activar las diferentes áreas sin ti. Por ejemplo, esta semana tenemos que visitar a una persona que tiene problemas de drogadicción en su casa. Voy a usar el equipo SWAT, el equipo ¿acaso soy guarda de mi hermano? Guardas de mi hermano. Y van a ir 2 varones a visitar que tienen esa capacidad. Pero para ello necesito que se anoten, que se apunten y crear los grupos, ¿ok? Entonces, si alguno no lo quiere por diferentes motivos rellenar o no lo ve importante, te voy a decir una cosa: si para tu pastor es importante que lo rellenes, lo debería de ser para ti. Si lo que tu pastor hace mucho énfasis o insiste porque es importante, porque sabe lo que va a desarrollarse a partir de ahí, de esas áreas de servicio, yo sé cómo lo estamos haciendo, si es importante, tómatelo con cierta premura. Toma el interés, es importante, no lo vayas dejando. El código QR es para desbloquear hoy otro PDF que te lo regalo, que no te lo cobro, pero debería. O sea, tiene un valor para mí. Que te lo regale no significa, directamente Jesús no murió y pagó con la sangre, pero a mí me ha llevado horas recapitulando, horas y horas y horas, y maquetándolo todo, ¿vale? Y detrás de eso tengo muchos borradores que no he querido poner, con anécdotas y cosas muy, muy interesantes. Entonces, bien, vamos al ataque. Vamos a ver hoy de qué trata. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Ya lo tienen? ¿Lo abrieron todos? Sí. La contraseña. Yermingo 1. No quiero que la escuchen por ahí. Es solamente para los que vienen. Tengo un material para los que vienen. ¿Lo han puesto? Bueno, vamos allá. Ay, si yo lo puedo abrir, Señor. Bien. Si se dan cuenta, está en 3 grupos: serie Descubriendo mi llamado, Reconociendo mi don. Estos son 32 hojas. Significa, no es una predicación, es una guía. Tú tienes que encontrar ahí tu don, tu llamado. ¿Me explico? Y hoy podemos rescatar algunos detalles. Por ejemplo, dones ministeriales, no los llegaremos, no lo sé, creo que no los vamos a ver. La semana pasada empezamos por el 3, dones de motivación o de ayuda. Y hoy vamos a ver algunos dones de poder o manifestación. Vale. Lo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 12... No sé si tienes el cuadro ahí, el cuadro que nos va a ayudar visual para ubicar
Ok, muy bien, vale. Los dones de poder son los que vamos a ver hoy. O manifestación, se manifiestan. ¿Ok? Dones de poder, lo hemos leído en 1 Corintios, capítulo 4, capítulo 12 y el versículo no recuerdo. Dones de fe, dones de sanidad y dones de milagros. En los dones de poder, o dunamis, dinamita. Se manifiestan cuando se manifiesta el don de fe, cuando se manifiesta la sanidad, son dones manifestantes. ¿Ok? Dones de inspiración son dones de profecía, dones de diversos géneros de lenguas. Hoy vamos a ver el de profecía. Dones de diversos géneros de lenguas, lo vimos un viernes, estuve enseñando acerca de eso, el viernes de Semana de Clamores, un poquito. Y dones de interpretación de lengua, muy importante, para que edifique al resto. Porque la lengua edifica a uno mismo, ese es el propósito. Pero cuando hay interpretación también edifica y nos ayuda a orar y demás. Ok, y los dones de revelación, dones de palabra de sabiduría, que me gustaría que conocieran de qué trata, dones de palabra de ciencia o conocimiento y dones de discernimiento de espíritu. Es que ya todas las damas, no sé por qué, lo tienen de base. Los dones de discernimiento, no es broma, ¿eh? Mi esposa, pero me he dado cuenta que muchas damas ven venir a... Cuidado con ese espíritu. Pues sí, es una persona, cuidado. Tienen, no es un sexto sentido, es el don de discernimiento de espíritus. Muy bien. Entonces, a ver, si ustedes me dicen hoy que quieren ver dones de sanidad o don de milagro o don de fe, pero creo que te va a gustar mucho ver el don de profecía y que sepamos el don de profecía y diferenciar el de sabiduría, de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia o palabra de conocimiento, porque no es lo mismo. Y ignoramos los dones, como dice en 1 Corintios, no quiero que ignoréis los dones, los ignoramos, lo englobamos todo como palabra profética y no lo es. ¿Y de qué me sirve, Benjamín, entender y diferenciar? Te va a servir porque quizás estés llamado, tu don tenga algo que ver con eso y te lo estés perdiendo porque no estás afinando bien y capacitándote de acuerdo a ese don. Yo me he edificado un montón porque he descubierto y he subrayado lo que creo que son mis dones y he ido aprendiendo detalles que desconocía y cómo tengo que ejercitarlos. ¿Lo quieres tú para ti? Yeah, muy bien. ¿Estás ahí en el archivo? ¿Todos lo tienen? ¿Alguien no lo tiene? Pues se apoya un poquito. ¿Cuál es el propósito? Por encima voy a leer algunas cosas para que vayamos al grano. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Edificación y crecimiento de la Iglesia, como vengo diciendo, pero a cada uno se os da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. 1 Corintios 12, 7. Glorificar a Jesús. 3. Evangelizar efectivamente, porque ahora vamos a ver que hay dones que en el evangelismo lo complementan, perfeccionan y glorifican de una manera impresionante y rompe estructuras, rompe con incredulidad y demás. Número 4, liberar al pueblo. Ahí lo tienen, en presentación, edificación y crecimiento de la Iglesia, glorificar a Jesús, evangelizar efectivamente y liberar al pueblo. Para esto, entre otras cosas, nos es dado algunos consejos sobre el don y su manifestación. La fe, si creemos que tenemos el don, debemos practicarlo en cualquier momento, necesitamos fe para que se ejerciten. Fluir con el don, empezar a fluir, debemos permitir que el don se manifieste por medio de nosotros, entender que somos canales, nos es dado, Haris, el don, sin embargo no es nuestro, pero opera a través nuestro y tienes que creerlo. A mí me ha costado mucho creer que tengo diferentes dones, me ha costado que de este vaso pueda Dios usarlo para un don, ¿verdad? Pero ¿le ha placido al Señor usar lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios que es necedad delante de Dios, ¿no? Lo que pueda ser. Muy bien. Entonces, la fe, fluir con el don y creer, actuar, creer, muy importante para ejercitar el don es creer, actuar en lo que estamos creyendo. Si creemos que tenemos un don o un ministerio, tenemos que ministrarlo al pueblo. Los primeros que no lo tenemos que creer somos nosotros. Créetelo, que está el don de Dios en ti. Amén. Y nos es dado del cielo. Toda dádiva y todo don perfecto, de nuevo, Haris, don, dádiva, regalo, nos es dado del cielo. Amén. Muy bien.
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los dones del Espíritu Santo? Algunos creyentes toman una actitud muy pasiva, indiferencia incluso hacia los dones e ignorancia, como vamos a ver. Pero la palabra nos enseña cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos. Número 1, estoy viendo algunos detalles antes de pasar a ver el don profético. Número 1, que quizás aquí personas digan, lo tengo. Número 1, no ser ignorantes acerca de los dones. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis. La palabra ignorante en el griego es agnoeo, que significa no reconocer, no conocer, no estar familiarizado, no estar informado. Por eso, ¿qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ok, lo aplicamos aquí. Yo no puedo disfrutar o edificar la iglesia porque desconozco que tengo el don. ¿Ok? Esto sería como yo anunciar un número en un sorteo y que tú digas, ¡wow! ¡Lo tengo! Premio. Impresionante. Eso es lo que quiero que descubras. Quiero que después de estos talleres, por así llamarlo, puedas decir, lo tengo claro. Algunos me han dicho, Benjamín, ayúdame, y con todo gusto, me encantaría con todo sentarme, tener el tiempo, tomarnos un café y rellenar área por área, ¿de acuerdo? Porque también uno puede discernir y puede decir, yo creo que vas por esta línea, ¿ok? Pero lo importante es que tú, cuando yo las comente, te encuentres en él. Ok, apneo significa entonces no reconocer, no conocer, no estar familiarizado, informado, y creo que nuestro trabajo, chicos, es informar de todo esto, no tener conocimiento funcional que permita experimentar. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios es, yo quiero que ustedes conozcan, se familiaricen, estén informados y tengan conocimiento revelado de los dones para que puedan funcionar en ellos. Si no lo conoces y no lo identificas en tu vida, será difícil que lo ejercites. Si una vez que lo conoces, lo disciernes en tu vida, ejercitarlo te va a suponer una implicación. Y muchas veces lo que hemos visto, que lo que sucede en la mayoría es que tenemos cierta indiferencia o no lo creemos. Y de verdad, se lo dije un día, me descoloco, mi idea no es el pastor central haciéndolo todo y la iglesia observando, como esta forma de, estamos todos empleados en la iglesia, todos al servicio, todos tenemos que tener la misma oportunidad de poder servir. Y en eso, en que se nos dé la oportunidad de servir, nos vamos a encontrar, esa oportunidad nos va a llevar a que se ejercite el don y que podamos ir escalando y descubriendo incluso ministerios que hay ocultos en nosotros. Muy bien. Tener conocimiento acerca de los dones. Procurar los mejores dones. Hemos visto el versículo 1 y ahora el 31. Lo dije el otro día. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino mejor, el del amor. La palabra procurad es zeloo, que significa un gran deseo de ver ocurrir algo que va más allá de un don para yo manifestarme, sino es la necesidad apremiante, satisfacción de que el Espíritu Santo opere. Y te da igual que opere en ti, que opere en otro, que opere en otro. Y será maravilloso cuando descubras que puede operar en ti. Pero será muy sano que desde ya te divorcies de esa idea de que tú vislumbres y tú estés en el foco, en el centro, y que el don sea para tú desarrollarte. O sea, el yo tiene que estar fuera. Menguar yo, como dijo Juan el Bautista, menguar yo para que él crezca. Ahí es donde el don se va a manifestar. El don va a fluir a través del canal. Hombre, desear, pero que lo tenga mi hermano el don, será también maravilloso, porque si algo quiero para mí, lo tengo que desear por encima, ver a mis hermanos, poder... Yo veo a jóvenes ya funcionar y yo digo, Señor, que nos quiten de comunicar la palabra. Veo dones, veo cosas tan interesantes. Mi foco no lo tengo en ver cómo yo me desarrollo, sino ver cómo nuestros hijos espirituales y nuestros hijos que Dios nos ha dado se desarrollan en el ministerio. Eso será maravilloso. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí. Ok. Esta pasión nos lleva a olvidarnos de nuestra propia imagen sin importarnos lo que las personas digan acerca de nosotros. Desear es una clave para recibir cualquier cosa de Dios. Y yo lo he visto. El que no desea algo no muestra ningún tipo de interés. Dios no va a estar digamos,
necesariamente implicado en tener que darte algo si no lo deseas. No te va a dar algo que no. Te lo va a poder hablar, te va a poder, pero como finalmente tú no lo desees, está la voluntad de Dios por encima de todo, pero cuenta con nosotros. Y si no lo hacemos, lo harán las piedras. Pero estoy convencido de que nadie lo hará. Si Dios te diseñó para ello, nadie lo hará como tú. Se hará, pero nadie lo hará como tú. ¿Ok? Entonces, procuremos los mejores dones. Eso es maravilloso. ¿Por qué no? El que ambiciona, el que desea buena obra, desea obispado, que es el servicio, de nuevo. No es, a este púlpito se le cela mucho, a esa figura que hemos ido construyendo, esa imagen, pero es muy lejos, está mal aplicada. La hemos idealizado, la imagen del ministerio, del servicio. No viajamos y nos pasamos, nos levantamos levitando diciendo, wow, oh Dios mío, ¿qué hago hoy? No sé, Señor, tienes hoy, y te metes de lleno en la palabra. Ayer estaba con Félix González y hablaba acerca del llamado pastoral. Es un privilegio poder dedicarnos al Señor y cada día estudiar y meternos por horas. Y yo lo miraba y decía, ¿qué pastorado es ese? Yo lo quiero, me gustaría, pero la realidad del pastorado es que soy más bombero que un estudioso de la palabra. Vente. Yo a algunos jóvenes me los llevo y digo, vas a conocer el pastorado. Te van a temblar las piernas por la noche. Te va a marcar el reloj, los anillos, sí, ¿verdad? Y a veces creemos que, pero aspira, anhela, no lo voy a degradar. Es muy excelso, es algo maravilloso servir al Señor, pero a veces la imagen que proyectamos es muy diferente a la realidad. Muy bien, ok, no, por eso no te quiero quitar ganas, de verdad, pero te quiero contar la realidad. Ok, por tanto os digo, en Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjate, ¿podríamos aplicarlo esto a desear los dones? Yo le he pedido al Señor, Señor, yo quiero ese don, yo quiero, wow, me fascina, me encanta, Señor, para tu iglesia, para edificar. El llamado, el don de la profecía, wow, es impresionante. El de la palabra de ciencia, vamos a verlo, vámonos ya. Los dones se desarrollan por el ejercicio y el uso. Esto es maravilloso. Todo don espiritual y toda gracia de Dios, si no se usa, se ejercita o practica, no se puede desarrollar. Os podría contar muchas cosas de esto. Y es verdad, como tú lo aparques, por H o por B, intencional o no intencional, se va atrofiando, se oxida, tienes que ejercitarlo. Un coche se estropea, ¿o no, Carlos? Se estropea más parado que en movimiento, ¿o no? Dices tú, no, lo tengo ahí que apenas le hago kilómetros y ahí está. Y cuando lo vas a arrancar, después de un año pensabas que preservándolo parado estaba mejor, pero no. Ejercita tu don. Muy bien. 4. Los dones no se deben de descuidar. Le dice Pablo a Timoteo, es un consejo, no descuides el don que hay en ti. Fíjate qué detalle, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Créelo, que sé que ignoramos estas cosas, de nuevo. 1 Corintios 12:1. Ignoramos estos dones y la manera en la que podemos recibir un don. No tengas en poco, acércate a Caleb. Por la imposición de las manos del presbiterio, no de cualquier, ahí de un loco de la pradera que llegue y te ponga. Yo no le dejo. Mira, el otro día un hermano me dijo, esto es mío, muy mío. Esto es muy, que tú me vas a decir, fanático, pero... Y un hermano me dijo, ¿a qué peluquería vas? Y yo le dije, yo no dejo que cualquier persona me ponga la mano en la cabeza. Para mí es muy importante mi cabeza, no le dejo a cualquiera. Me tienen que pagar para que... No, broma. Me pelo yo antes y a veces me hago destrozo o Marco me pela. Bueno, entonces, y menos que impongan. Yo le digo muchas veces a los jóvenes, ora, pero pon la mano en el hombro. Y si es chica no necesita ni ponerle la mano. Ora, que tu padre lo toque. Pero dice, no descuides el don que hay en ti, ¿verdad? Que mediante la imposición de la mano del presbiterio profetizaron, declararon sobre ti. Y lo transmitieron, lo activaron el don. Que yo creo, porque estaba el espíritu profético, tomaron del libro de la vida. El otro día le enseñaba a un joven que ahí está tu identidad, Salmo 139.
escrito tu nombre en el libro de la vida. Y no solamente tu nombre, está escrito cada detalle, tu llamado, todo lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, está ahí escrito. Cuando tú te mueves en el don profético, tú estás rescatando los misterios que están ahí escritos y impartiéndolos y activándolos sobre alguien. Es muy importante. Gracias. Dale. No, por eso nos vamos a poner, tiene que ser algo muy guiado. Pero yo recuerdo con 17 años que yo acababa de consagrarme al Señor, voy al primer campamento y un tipo así medio profeta, tal, pastor, llega de Madrid y me dijo, serás un comunicador. Yo no, primero incredulidad, tope, y no me lo creía. Pero desde ahí yo ya lo escribí y lo guardé con mucha incredulidad, pero dije, comunicador. Y hoy comunico, mejor o peor, pero me considero malísimo. Veo los reels y digo que no me entiendo ni yo. Hago difícil lo fácil, así me veo yo, pero comunico. Soy un poco duro conmigo, pero trato de mejorar. Pero ahí me marcaron con 17 años una palabra y sigo peleando y tratando de ejercitarla y tratando de mejorarla. ¿Ok? Muy bien, vamos. Entonces, el don de fe, dones de poder, don de fe, fuera. Seguimos. Don de sanidades, fuera. Sé que te quieres quedar ahí, Dani. Don de milagros. Porque no es lo mismo, ya lo veremos, don de milagros que don... El próximo miércoles, predicad uno de los sobre los dones de poder. No es lo mismo sanidades que milagros. Los milagros no te lo voy a contar, lo vemos la semana que viene. Ahora, don de inspiración o vocales. En los vocales estamos hablando don de lenguas y de interpretación. No los vamos a ver, te los dejo ahí para que tú los leas y te lo dejo gratis. Pero vamos a ver el don de profecía. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Te interesa? Bien. Dios utiliza los dones de inspiración para declarar una palabra al creyente. Estos dones, el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación. Dice que en 1 Corintios lo hemos leído 12:10, al otro el hacer milagros, al otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, milagros, lo hemos visto en dones de poder, pero en los dones de inspiración, profecía. Veámoslo. El don de profecía. Este es otro de los canales para profetizar. La palabra profecía en el griego es naval. Nava, que significa burbujear como fuente, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. La profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Es una habilidad, una gracia que no es dada por la madurez cristiana, sino porque el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo. Para aplicarlo acerca de Nava, esto te ayuda a creer que no eres tú, que es una fuente que va a brotar. No dice que el Espíritu Santo es como una fuente, como río de agua viva que brotan. A veces el Señor me ha dicho, ve y ora. No, Señor, no voy a ir a orar y sin entender para qué voy a orar. A veces el Señor me da una imagen o me pone una carga y he sentido al Espíritu Santo literalmente. ¿Y cómo, Benjamín? En mi caso me estremezco, a veces siento algo dentro. Son detalles que el Señor me da para entender cuándo es el Señor y digo, es el Señor. Y lo tengo claro, es el Señor. Y a veces el Señor me da algo y a veces solamente me dice, ora. Y voy como diciendo, temblando las piernas y voy a orar. Y ¡bum! Y se descubre algo que para mí era desconocido y hay Nava. Es un espíritu profético que como una catarata, como una fuente, y tú dices, no era mío. Y a veces me preguntan cuando termina, o al otro día, oye, ¿te acuerdas la palabra? Y yo, no era mía, de verdad. Y puede ser muy místico y muy wow, pero es que no la recuerdo. A lo mejor puedo recordar algo que me llama la atención o una imagen, porque tengo mucha memoria fotográfica, pero no la recuerdo. Pues si me la diste tú, no, fue el Espíritu. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no era una artimaña mía, no estuve maquinando, pensando. Y me ha pasado cuando dices tú, no, puedo dar una palabra, otra. Eso es en tus fuerzas. Pero de repente que hayan colas y colas y colas. Yo he estado fuera en Argentina. Dice que el profeta tiene más honra fuera que en su propia tierra, ¿no? Entonces ahí creen más que puedes tener el espíritu de profeta. Entonces colas y colas. Y ponerme a orar y mirar para atrás y decir, yo no puedo profetizar. Y por cada uno, el Espíritu Santo, boom, 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 es una fuente, es una revolución dentro, es algo impresionante, es inspiración divina. ¿Lo crees? Amén. Ok.
¿Qué es el don de profecía? Es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con el propósito de exhortar, consolar. Esto es muy importante, el versículo 3 del capítulo 14 nos da este detalle. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Hay algunos que confunden esto y se la pasan viendo demonios por todos lados todo el día. Y uno de los detalles del espíritu de profecía, el espíritu de profeta, es el que también Dios te da cosas buenas y para consolar. No solamente, y la exhortación va cargada de amor y el Espíritu Santo se busca el tacto. Nunca será para destruir, una palabra dañina, si te deja un mal cuerpo, un mal espíritu. Claro. Recuerdo a mi hijo Job en Colombia, un pastor de muy lejos, bueno, estaba ahí, estaba de pronóstico de reserva, estaba ahí, era ¿cómo se dice? En construcción, un pastor en construcción, pero le di una palabra y él vino, mira papá, lo siento, papá, pero me ha dejado mal, estoy mal. Anteriormente habían orado por él y había recibido al Espíritu Santo de una manera impresionante. Y quedó tan mal que le dije, eso no es del Señor. Porque aunque te revelaran y te declararan la palabra más, no sé, confrontativa, es para edificación. Es un sabor de decir gracias, Señor. A veces las palabras que más me han edificado son las más confrontativas. Este verano yo recibí una, podía ser muy sencilla, pero a lo mejor era algo en mí que exactamente me dijeron, Dios te lleva a una sensibilidad. Fue como si separara el cielo y la tierra, sensibilidad. Eso a lo mejor a ti no te dice nada. Para mí me está marcando el rumbo de estos meses, sensibilidad para todo. Y es una palabra que tengo enmarcada, sensibilidad, pero me fui doblado. Me fui a arrodillarme en la habitación y a decirle, Señor, no soy sensible. Señor, Padre, no soy sensible, Padre. Y empecé a buscarle, yo quiero ser sensible. Me confrontaba, me dolía, por algo me dolería, pero si escocía es porque había ahí herida, y para mi vergüenza lo digo, y yo digo, y a lo mejor tendría algo de sensibilidad, pero no la suficiente, ¿verdad, amor? Sensibilidad, y el Señor me ha probado, porque cuando te da la palabra me ha probado, en estos meses me está probando y me viene sensibilidad, y te puedo decir que he superado la prueba, a veces y en otras no, casi, he estado a punto, pero ya lo he visto, que tenía que haber sido sensible, y estoy corriendo. Acuérdate que si te duele la primera semana, te va a edificar por los restos, así. Tengo diferentes palabras que me han dado, que me he ido hasta enfadado con el profeta, que no debería de ser, pero destrozado, ¿verdad, Tamara? Tamara, hemos tenido experiencia y nos hemos ido así, en el coche. No nos hablábamos ni una palabra, no queríamos todavía empeorarla más. Días escudriñando, días mirando en el interior, y de repente hay algo que se quiebra dentro de ti, y pueden pasar 3, 4 días, una semana, y esa palabra, ¡pum!, y la abrazas, duele, Señor, pero la abrazo. Siempre te tiene que edificar, ¿ok? Sí. El original, exhortación, es ánimo y corrección. Significan las dos cosas. Al principio duele, corrige, pero te impulsa a cambiar. Eso. A veces tenemos el entendimiento de exhortación que es un palico. Y no es así, sino es que nos corrige, pero nos anima a la vez. Sí, es ese doble callado, ¿no? Vara y callado. Vara y callado, con tu vara y con tu callado, siempre. Te puede quebrar una parte en ti y al mismo tiempo siempre te tiene que recoger, no te tiene que despedir, ¿no? No tiene que... Entonces, en esa, y luego hablé a lo mejor con la persona, gracias, cuando he tenido todo el entendimiento, he hablado en mi madurez antes me quedaba así como serio. ¿Seguro? ¿Estás seguro de la palabra? Me quedaba ahí comiendo después de las coinonías como diciendo, te la tengo jurada. Pero ya luego lo vas procesando todo. También la palabra dice retener lo bueno y desechar lo malo. El profeta en parte profetiza y en parte conoce y puede fallar y puede equivocarse, somos humanos. Ok, entonces,
¿Cuáles son los propósitos de este don? Hablar sobrenaturalmente, manifestar lo oculto del corazón del hombre. Esto es muy importante. Cuando una palabra de profecía es dada a una persona y se le descubren los secretos del corazón, ese individuo reconoce que Dios está en nuestro medio, viene al conocimiento de Cristo y el Señor es glorificado. Dios ha usado mucho y está usando, por ejemplo, al pueblo musulmán de forma muy profética para despertarlo y llamarlo, porque están tan hipnotizados, están tan rebeldes, tan ciegos, tienen un velo tupido que no les permite ver. Y a veces lo sobrenatural y lo profético le descubren cosas que dicen, no, es algo que no puedo negar. Y así ha sucedido muchas veces. En reuniones, personas que han llegado inconversas, completamente sin fe, incrédulas, y una palabra profética reveladora de conocimiento, ahora lo vamos a ver, ¡wow! Los ha expuesto tanto que han dicho, ¡Cristo vive! Ok. Dice el versículo 24-25 de 1 Corintios 14, porque ahí en el versículo 12, en el capítulo 12, hemos visto acerca de los 9 dones. En el capítulo, que son los que estamos estudiando, en el capítulo 13 habla del amor, y en el 14 pasa a exhortar un poquito y a traer, dependiendo de, o sea, en el contexto de lo que estaba pasando Corinto, y entonces trae las lenguas y lo profético. Ambas cosas que creo que son lo que más nos puede llamar la atención, y llamaba a los corintios, a esa iglesia les llamaba tanto la atención y se habían enfocado solo en eso. Entonces no podemos tener solamente la iglesia lengua, interpretación y profecía. Y todo, la iglesia de la profecía, todos profetizamos, todos somos... No. Hay pierna, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay dones de administración, dones de gestión, dones de servicio directamente, ¿ok? Entonces, dice aquí en el capítulo 14, versículo 24-25, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, o sea, que no conoce la doctrina, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Recuerdan que yo les hablaba la palabra... Ahí les voy a hablar de la palabra de ciencia, de un pastor que dio una palabra profética a un joven y no la creyó, y sintió de parte del Espíritu? Ahí está el discernimiento, don de discernimiento de Espíritu, que lo veremos otro día. Y entonces, no está recibiendo. Y lo ves incrédulo, y el Espíritu Santo te dice, no estás recibiendo la palabra, dile esto. Y ahí viene la palabra de ciencia descubriendo, de conocimiento descubriendo algo oculto, para romper la incredulidad. Y le habló acerca de los calzoncillos de Bob Esponja, los calzoncillos rosas, y a partir de ahí, cuando se le descubrió algo oculto, ¿verdad? Y ahí no puedes decir en el micro, ¡oh, mira tú, tienes los...! Porque también a esto se le ha metido mucho showman. Y hemos generado en la iglesia los patrones o la metodología de la iglesia, anulando el don profético por la mala praxis. De ramas de la iglesia. Lo usan mal y lo descartamos. Y ahí entra la teoría, ¿no?, del cesacionismo. Ciertos dones cesaron, ciertos ministerios proféticos, el apóstol, ambos, que se han mal usado. Entonces, le hemos hecho un flaco favor, y a la Biblia, está en la Biblia y no han cesado. Somos de la teoría del continuacionismo. A ver, yo lo voy a decir. Continuacionismo. Ya está, archivada. Ok, muy bien. Fíjate. Entonces dice, y así postrándose sobre el rostro adorará y declarando la verdad al Dios entre vosotros. ¿Para qué es dado? Aquí está la pregunta. ¿Para qué es dado? Para edificar la iglesia, que literalmente significa levantar. Levantar. Dice en 1 Corintios versículo 14, versículo 5, y yo desearía que todos vosotros hablaréis en lenguas, pero más aún que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Fíjate, en el versículo 31, 12-31 nos dice que deseemos los dones. Y luego dice aquí que si Pablo se tiene que decantar por alguno, el profético, desea el profético. Porque aún el de lenguas no edifica, a no ser que haya interpretación. Pero el don profético, dime si edifica o no. ¿Cuántos quieren ir a que se les dé una palabra profética? ¿O no? ¿Sí?
Para exhortar, edificar a la iglesia, número 1, exhortar a la iglesia. Esos versículos lo hemos visto más arriba, en el 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahí está la palabra edificar, levantar. Para exhortar a la iglesia y para consolar a la iglesia. Para traer alivio en la prueba o en la dificultad. Ahí los creyentes aprenden. Esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en fluir de los dones. Se despierta en ellos una pasión por conocer más lo sobrenatural. Y cuando el don de profecía se manifiesta, entonces aprenden más de ella y del resto de los dones. Dice 1 Corintios 14:31, podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mira qué bonito. Esto para convencer a los incrédulos, como les he puesto ejemplos. ¿Qué no es el don de profecía? No es la predicación de la palabra de Dios, porque predicar es regularmente hablar de verdades bíblicas que han sido investigadas y estudiadas para la exposición de ellas. La predicación proclama el logos, que es la palabra escrita, pero la profecía proclama el rema, que es la palabra viva dada por inspiración divina. Es muy diferente. ¿Qué no es el don de profecía? No es un don que profetiza todo el tiempo lo malo, como les decía. ¿Sí? Eso es un maragüero. Ese es Balac queriendo pagar el don para que profetice lo malo Balaam. No. El don de profecía no es igual que el oficio del profeta. Y bueno, ahí podemos ver la personalidad profética. Esto es tremendo, pero lo vas a leer en tu casa. Léelo, por favor. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene una personalidad profética? Me encanta. Tiene la necesidad de expresar pensamientos e ideas verbal y espiritualmente con referencia a lo correcto e incorrecto. Extrae para poder expresar de lo correcto de lo incorrecto. Tiene la habilidad de sentir cuando alguien es hipócrita y reaccionan duramente. Y ahí podemos ver con el caso de Ananías y Zafira. Luego, las personas que tienen personalidad profética son muy impulsivas, tipo Pedro. ¡Pum! No miden lo que están diciendo. ¿Okay? Se pueden dejar llevar por el don y eso también puede ser algo negativo. Ahí ¿Me están siguiendo? Que estoy leyendo los encabezados. ¿Sí? ¿Se ha perdido alguien? Ok. Ahora que porque esté en el móvil, las notificaciones las tienes activadas y recibes un WhatsApp que pone amor. Bueno. Son muy impulsivas, no importa el precio que tengan que pagar, lo hacen con tal de ver justicia establecida. Son personas que le gusta. Y podríamos ver ahí, por ejemplo, Pedro hablando con Jesús. Están dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, no importa el precio y las consecuencias que tengan que pagar, se mantienen firmes en sus decisiones con tal de que la verdad permanezca. No aceptan medias verdades, ¿verdad? No aceptan algo medias tintas, o es blanco o es negro. O es blanco o es negro. No pueden contra la hipocresía, no pueden contra algo turbio. Lo tienen que desenmascarar, lo tienen que separar. La verdad de la mentira, lo profano de lo divino, de lo justo. Ok. Hablan con audacia, de manera persuasiva y directa. Odian lo malo, muy importante. Odian lo malo, lo aborrecen. Las personas que tienen la personalidad profética tienen la habilidad divina para identificar lo malo y confrontarlo. Estas pueden sentir la presencia de lo malo en las circunstancias y en las personas y no lo pueden tolerar. Y el don profético tiene mucho que ver con el don de discernimiento de espíritus. Súper importante. Discernimiento cuando llegas a una ciudad. Discernir el ambiente espiritual. Discernir los tiempos. Aman de verdad y son amigos fieles. Otra, juzgan, hablan y actúan rápidamente antes de pensar. Tienen creencias y convicciones. Porque a lo mejor si fueran más medidos, más recatados, no tan impulsivos, la palabra profética a lo mejor que sienten estarían, no sé, desarrollándola en un PowerPoint, extrayendo, tratando de hacer ahí una exégesis perfecta de la palabra profética. No, la tienes que lanzar y tienes que dejar que corra. Yo muchas veces, yo estoy trabajando el don profético, no me la doy de profeta, creo que soy un pastor y creo mucho en lo que dice el pastor Radamés, que puede funcionar en momentos como don, en ese apostolado, comenzando, iniciando, estableciendo iglesia o estableciendo proyectos como Dios te puede tomar también en ese don profético. Y como el Espíritu es el mismo, el Espíritu te puede tomar
Yo a veces digo, Señor, no me creo nada, pero sí te creo a ti y sé que puedo funcionar. Y no cierro el abanico, no le privo al Señor o lo cohíbo de decir, no. Dios a veces me ha dado canciones a mí, que soy terrible para la música, que no entiendo mucho, bueno, te puedo hacer un poquito de cosas, de tal, te toco una guitarra, la limpio, hago cosas, tal. Te puedo tocar un poco de piano, pero y que Dios me dé por inspiración, pero es Dios, no lo tengo yo. Yo soy compositor, no. En un momento me ha dado una canción, chan. El otro día le hacíamos una entrevista a Omar Rodríguez y me decía, soñando, Benjamín, he escuchado la melodía, me he tenido que ir a grabar. Y yo estaba ahí, no me las doy de tal, pero recuerdo 2 canciones, las tengo me he ido a Enoch. Enoch, mira, he escuchado amplificado en mis sueños la melodía preciosa y la letra, el tal. Me he despertado y he corrido y he empezado, y con mi voz ronca ahí, cantando, y cantando ahí la melodía para no perderla, porque a veces... Y de ahí hemos sacado alguna canción muy bonita, una de gozo. Llegué con una de gozo, mira. Y Enoch estaba orando, pidiéndole al Señor. Tenían para hacer un trabajo con 12, 13 canciones solamente de adoración. Y dice, pero no hay alabanza. Y Dios, sin yo conocer esas cosas, Dios me dio una canción. ¿Quieren que se la cante? Jehová está en medio de ti. Sí, era mía. No, broma. Me quedo con ustedes. ¿Cuáles son algunos problemas que se les presenta a las personas que tienen una personalidad profética? La franqueza las puede hacer ofensivas y herir a otros. O sea, no, yo voy de profeta y voy hiriendo a todo el mundo. No vale. O sea, hay que corregir, instruir, enseñar, capacitar, ejercitar. Yo es que soy muy sincero, yo soy así. Porque yo lo valgo, lo real. No puede ser. Cortan su relación con las personas que han pecado. Y establecen ahí un juicio demasiado severo. Se condenan a sí mismas cuando fallan a Dios. Se condenan de más. Corrigen a las personas que no están bajo su responsabilidad. Esto es muy importante, porque disciernes espíritu, llegas a los lugares y tienes que saber protocolo, ética. Y de repente, yo a veces he llegado y he discernido algo, ¡pam! ¡Chan! Lo tengo. Pero no he ido a la persona y ¡pa! Me he ido al pastor y le he dicho, creo que ahí hay algo. Creo que esa persona, detrás de proyección, siento que hay pecado en el altar. He llegado a la iglesia y el Señor y he ido a los pastores y he dicho, creo que hay esto en el altar. Y en esta persona observen y miren y tal. Y entonces han abierto los ojos porque ya, cuando el río suena, agua lleva. Y el Señor entonces envía de fuera para discernir, para que no sea nuestra, en parte conocen, pero también necesitamos la parte profética, ¿verdad? Bien, perciben más lo negativo que lo positivo, muchas veces. El espíritu y la personalidad profética puede decantarse más hacia lo negativo. ¿Cuáles son las evidencias espirituales que muestran que un creyente tiene el don? Esto es lo que quiero que en cada don lo puedan leer. Posee una gran sensibilidad espiritual. Percibe las cosas buenas y malas rápidamente. Tienen una gran pasión por levantar al caído. A menudo es usado por Dios para darle palabras proféticas a las personas. Dios le deja ver y oír, sentir cosas de las personas frecuentemente sin estar buscando ni preguntando nada a Dios acerca de ellas. Si te pasa esto, colega, no tienes vuelta atrás. No te puedes perder. Si Dios está detrás tuyo y te da, y es una fuente de inspiración y te da, y es algo que no buscas, que no tienes que trazar tú, no tienes que pensarla. Aquí lo vas a ver cuando lo leas. No tienes que hacer un esfuerzo para parir. Así sale. No. Tiene que ser algo, la palabra te tiene que encontrar, tú no la buscas. Una palabra para alguien, una palabra profética para un lugar. Yo a veces he llegado cuando voy de fuera, para mí lo más terrible es que Dios no te dé un mensaje que puedes predicar y que fue bien en Murcia y llego a un lugar, sufro, no me gusta, mi mujer lo sabe porque voy y empiezo a discernir cosas en el ambiente espiritual. En el ambiente espiritual. La última vez en Córdoba, incendios, y aterricé, vi toda una montaña de fuego, incendios arrasada, y ahí el espíritu me tomó y dije, Alá. Viene Alá, no, o sea, si no... Sé qué estás pensando. Madre mía.
Digo, creo que va a ser, y es un mensaje que no llega nunca a parir. Un mensaje profético no lo tienes, te tiene. No lo puedes redactar, lo puedes escribir de 1000 maneras, sí. No, puedes poner una palabra en concreto, fuego, montañas, tal, y cosas que me dio específicamente para Córdoba. Y ya, y ahí lo lanzas y no es tuyo. Y no te lo llevas a ningún otro lugar porque era para ese momento específico, para esa ciudad, para ese lugar, para esa iglesia, para esos pastores. Es quizás lo más difícil, el mensaje que das, porque no solamente a lo personal, sino las profecías que das a otros, que se cumplan las profecías. Que Dios te dé algo. Que por ejemplo, yo estaba, y vuelvo a decir, no estoy aquí, pero no sé los ejemplos de los demás. Estamos comiendo, me siento, esto no es para ponerme yo y no me lo creo. Creo que Dios me puede tomar en momentos. Nos sentamos, vamos a comer, estamos así, miro a Karen y digo, Karen, madre mía, estás embarazada. Pero impulsivo me sale, ¡pum!, estás embarazada. ¿Qué dices? Estás embarazadísima. Te veo, estás embarazada. O sea, pero sentí una inspiración divina. Sentí, y parece que va antes la boca hablando que el pensamiento. Estás embarazada. Íbamos a orar por los alimentos, porque digo, si hubiéramos orado todavía, ni habíamos orado. O sea, estábamos... El lunes, entonces, era sábado. El lunes se hizo una prueba, Benjamín, estoy embarazada. Lo sé, me lo reveló el Espíritu Santo. Yo fui, no fue algo que, yo te veo y la nariz que la tienes así, y se te puso más asado. Pues luego están las viejas, ¿verdad?, del visillo, que están así todo el día mirando y te miran ahí en la calle. ¿Dónde vas? ¿Has llegado, vecino? Está la vieja del visillo que se las saben todas. Eso va a ser esto y eso va a ser lo otro. Eso es más brujería que otra cosa. Pero inspiración divina es como ¡pum! Y lo sueltas y también te puedes equivocar. Yo he vetado, podría decir, y cohibido y frenado muchas veces el espíritu de la profecía. ¿Sabes por qué? Por miedo al error, a fallar, a equivocarme. Hasta que llegó el día que dije, sí, voy a fallar, pues sí, soy Benjamín. Voy a fallar, Señor, pero habla, papá. Y con mucho temor y cómo hacerlo, ¿no? Ok. Ahí lee esa parte. ¿Cuáles son las evidencias? Porque como te encuentres, por lo menos en el 80%, colega, inscríbete en Escuela de Profetas, porque vamos a empezar a aprender un montón de cosas, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que debemos saber acerca de la profecía personal? Esto, estúdialo. La profecía personal, esto es divino, esto es impresionante. Está la progresiva y cosas, no se cumplió, se cumplen de forma progresiva. Luego está la profecía personal, que es condicional, está condicionada a ti. Tú vas a ser papá, y estás todo el día así, yo voy a ser Rey León. Nadie que me diga lo que debo hacer, nadie que me diga cómo debo ser, yo voy a ser Rey León. Tú puedes ser todo lo que la palabra dice que tú seas, pero como tú no pongas de tu parte, tú no lo eres, o tú eres... Vas a ser predicador de las naciones, no comprar un billete de vuelo nunca, no lo sé. O dices, va por aquí, pastores, ayúdenme. Necesito comunicar, necesito expresar, me he dado cuenta, y por cierto, y son algunos de los detalles que vas a leer ahí, y es que por boca de 2 o 3 son confirmadas todas las cosas. Viene de nuevo el profeta de tal, y te dice que a veces nos han metido en unos embolados terrible, y te dan naciones, y te llega una persona que no ha salido nunca de su... Y puede ser que Dios lo haga, ¿verdad? Y va a ser incluso... desafiante, porque te da miedo volar, miedo a los aviones. ¿Y por qué no usaste al otro? No, te voy a usar a ti para primero demostrarte que tú no es por ti, no es por tus habilidades cognitivas, humanas, intrínsecas en ti, sino que yo voy a hacer algo sobrenatural. A pesar de todas esas cosas, justamente que se oponen justamente a eso en específico, yo te voy a usar. Entonces está la profecía personal, que es progresiva, y como la profecía personal parcial, la progresiva, la condicional y la incondicional. Hay cosas que Dios va a hacer, hagas lo que hagas, y te va a pasar por encima. Pero la condicional, tú no podrás decir, ese no era profeta, léelo luego, es poderosísimo. No, ese no era profeta. No, es que hay una parte, no deseches nunca al profeta, que tú tienes que hacer y pelear esa palabra, ¿ok? Las profecías incondicionales y las condicionales. La profecía es juzgada de acuerdo a lo siguiente. Cada profecía personal debe de estar acorde con la palabra escrita de Dios. Nunca va a ser
Nunca se va a poner en contra. Esto lo veremos en Escuela de Profetas. Cuando se apunten todos los que creen que tienen el don profético, vamos a hacer Escuela de Profetas y vamos a instruir en el don, vamos a enseñar. Bueno, existen 3 fuentes de inspiración demoníaca, porque la vemos en la Biblia. Por ejemplo, Pablo tuvo que exhortar a una mujer que profetiza, que adivinaba y demás. Tenía ese espíritu vidente. El espíritu humano puede ser algo tuyo, una fuente de inspiración que tienes que aprender y poco a poco vas, o la fuente de inspiración de Dios. Entonces, salto todo esto, léelo, por favor. Yo he hecho un gran esfuerzo para que tú lo tengas. Cómo es importante grabar la profecía, proteger a la persona que profetiza, ¿vale? Y quiero mostrarte el don de revelación. Solamente te voy a decir una cosa para dejártelo para la semana que viene. El don de palabra de ciencia o conocimiento y el don de sabiduría. ¿Qué es el don de...? ¿Están abajo? ¿Lo ven? Dones de revelación. En el otro grupo son 9 en total, 3 y 3. En este grupo, don de revelación, de sabiduría y de discernimiento de espíritus, el don de ciencia o conocimiento, nosotros lo encasillamos en una troncal. Eso es palabra profética, no. La palabra de ciencia o conocimiento es la palabra de ciencia, es la revelación sobrenatural del Espíritu en un momento específico que revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de personas, de lugares y de cosas. ¿Ok? Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Se basa en algo pasado, descubre algo de ti que estaba oculto hasta para ti mismo, o del presente, que estaba siempre oculto y Dios conoce, incluso a lo mejor tú no conoces, y es revelada. Y la palabra de sabiduría es la palabra acerca de el tiempo, la revelación a futuro. ¿Ok? Entonces, una palabra de ciencia, de conocimiento, puede venir a desvelar incluso algo que tú tengas. Yo he podido ver algo que estaba sucediendo en lo oculto y esa persona estaba tratando de camuflar. Y poco a poco yo he tenido que ladear y hay esto, veo esto, veo esto, veo esto. Veo una tercera persona en tu matrimonio y ver una tercera persona. Y Dios dice que esto no es tanto entre ti y tu mujer o entre tú y tus hijos. Hay un tercer individuo en esta operación y tienes que cortar ya. Y la persona va a decir, ¡ah! Ha descubierto algo que solamente yo y esa persona sabían. Dios la ha descubierto. No hay nada oculto que Dios no pueda revelar. Entonces Dios puede usar, por eso se le teme cuando llega el profeta, que el profeta descubra algo. Hay pecado ahí. Hay pecado, está esto, pecado oculto. No, es la persona más brillante, más servicial. Una vez dije, y se me criticó mucho en redes, hablé acerca del servicio y cómo el pecado se camufla detrás del servicio. Yo siempre le digo a las personas que están, ahí aprendí, las personas que están mucho tiempo en servicio se tienen que exponer en las primeras filas. O sea, no por nada, sino porque ahí se cuecen habas. Yo he estado en cámaras, como no habían suficientes personas en servicio, cuando llegué al Señor, me la pasaba cada domingo en algo, si en sonido, si en cámara, si en esto, si realizábamos, por ahí está la mesa, la encontrábamos, hace 20 años estábamos ya envueltos en un montón de cosas, y cuando me venía a dar cuenta, yo no adoraba con el resto de iglesia, y eso va mermando poco a poco tu espíritu, va mermando tu calidad, y llega un punto donde empiezas a coquetear, empiezas a relajarte, empiezan a venir los demonios pasados, ¿verdad? Las pasiones, las cosas, y te puedes ver sirviendo, estando peor que nadie, o peor que como estabas o como estabas. Entonces, muy importante, sirve un domingo y al otro adora. Adora, exponte siempre, porque el exponerte a personas, porque poco a poco te vas ocultando, no saludas, no te vas, pero incluso el servicio, te lo voy a decir, el servicio, no, santo, eso es que tengo que acabar ya, mi mujer ya, ¿verdad? Disimulas detrás del servicio, te oculta, te camuflas, pero disimulas todo lo que hay.
Mira, si hay algo que yo le temo es al Señor. Si en mí hay pecado, yo no me atrevo, yo no me atrevo a exponerme, no me atrevo a mirar a mis pastores a los ojos. Pastor Fernández me decía, quítate las gafas, y yo, no. ¿Has pecado un poco? Esta semana ha sido horrible. Quítate la gorra, no. Y me quitaba la gorra, las gafas, todo. Mírame a los ojos. Y cuando le miraba a los ojos, como dijo una hermana el otro día, estaba así en una charla, ahí mi esposa y yo con un matrimonio, y estaba así yo, y me quedé así mirando. Y me dijo, pastor, ¿me estás discerniendo? Digo, ¿cómo? Sí, me estás mirando a los ojos, me estás discerniendo lo que hay dentro. Y yo, no, solamente estaba concentrado escuchándote. Estaba escuchándote con los ojos. Entonces, parece que entonces ella tuvo temor de que le discerniera. Entonces, mi pastor Fernando tenía esa capacidad. Me miraba a los ojos y yo no podía. Yo estaba mal con el Señor. Sin embargo, detrás de un ordenador no me sentía confrontado. Entonces, tú eres el primero, tú no tienes que esperar. Tú exponte al Señor ahí. Y estás así, no puedes. Sin embargo, podemos estar trabajando. Por eso las cosas del Señor son santas. No te camufles detrás, no te ocultes, no disimules que estás mal. Siempre, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempito. No pasa nada, pues aquí no hay ningún superhéroe. Podemos tener rachas, tenemos en la guerra, estamos en primera fila y a veces tenemos que ir ahí a la tienda, al campamento a curarnos. Entonces yo siempre le digo a las personas, hey, ¿cuántos domingos llevas sirviendo? Ya, 3, ya, vente, a adorar. A adorar para que ninguna raíz por ahí o cosa penetre, ¿vale? Entonces es muy importante el don de conocimiento, ciencia, porque revela. ¿Qué no es el don? O más bien, 3 niveles de conocimiento: conocimiento humano natural, conocimiento bíblico y el conocimiento de ciencia que viene de parte del Señor. ¿Cuál es el propósito? Revelar planes del enemigo, descubrir pecado escondido. Como te hablaba, por ejemplo, Eliseo detectó en Giezi lo que había hablado con Naamán. Para darnos victoria también está el don de ciencia, porque ahí estaba Eliseo, que los asirios, cada vez que perpetraban una estrategia para acabar con los de Israel, Eliseo se sabía la estrategia y decían, tiene que haber un topo entre estos. No, había un profeta. Entonces es maravilloso y se puede confundir topo con profeta. ¿Y tú cómo sabes eso? El Señor me lo ha revelado. Y entonces Eliseo, van a ir por aquí, van a ir para acá. Y entonces estaban desarmados el otro ejército. No hay secreto cuando hay un profeta. Y no tiene por qué haber topo. Topo es humanamente lo que hace el hombre para conocer las cosas. Déjame. Y los pastores empiezan a hablar con uno, le llama, ¿y tú? ¿Y qué te dijo? Y luego te vas, ¿y a ti qué te dijo? Y empieza, y al final montan, ¿no?, la historia completa con todo el puzzle. Lo mejor es que oremos y que el Señor, ¿verdad?, revele todas las cosas. Entonces, muy bonito. Aquí vas a poder ver cómo funcionar bien en el don, descubrirlo y aquellos detalles negativos donde te puedes equivocar. Y por último, ¿qué es el don? O sea, lo leo. ¿Qué es el don de la palabra de sabiduría? Es la revelación sobrenatural que da el Espíritu a una persona en un momento específico. El Espíritu Santo a través de este don nos revela la mente, la voluntad y los propósitos de Dios a futuros. Este es el que más nos gusta. Veo un coche, veo un Mustang ahí, ya lo tienes. Entonces, el profeta tiene palabra de ciencia, descubriendo no solamente lo malo, descubriendo también lo bueno, y la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Palabra profética revelada. Entonces, palabra profética, ciencia o conocimiento, sabiduría. Amén. Y dentro de ello, para edificar, para exhortar y para... Entonces, es maravilloso. Aquí tienen 9 dones de manifestación que no dudo que esta sala está llena. Aquí hay personas que tienen discernimiento de espíritu. Todas las damas, levanten la mano. Escucha a tu esposa, varón, cuando te dice cuidado con esa. Escucha. Cuando te dicen, no te metas en esa empresa, ay, si yo lo hubiera escuchado a mi esposa. Y luego, pero aquí, imagínate, aquí hay hombres de Dios, profetas, aquí hay profetizas. Dios te va a usar en palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Dios te va a usar. Dios te va a usar en lenguas, en interpretación de lenguas. Eso es maravilloso. Todo para edificación. Aquí hay don de milagros. He estado estudiando los dones de milagros. Y yo te veía ahí, Dani. Osado, valiente, insiste. No se da por vencido, sigue orando. Así es. No tiene temor al descrédito, a la vergüenza. Léelos y me cuentas.
Y en base a ello, rellena el formulario para que empecemos a capacitarnos y a trabajar. Estoy deseando ver APR Murcia funcionando de acuerdo al don. Y mira que ancha es Castilla, tenemos trabajo, Murcia, madre mía, todo el trabajo que hay, ¿verdad? Murcia, los inconversos, porque Eclesia es llamados afuera, estamos llamados para edificar Murcia. El llamado profético no solamente para la iglesia, vas a estar. Yo a veces he estado sentado, después de meses, en una historia allí, decir, ¿para qué? ¿Por qué estamos pasando? Y sentarme con la persona, el superintendente del departamento de Santa Cruz de aduanas y entender que teníamos que llegar a ella para lanzarle una palabra profética. Y entender por qué había pasado todo eso que dices tú, qué feo pasar por esas cosas, que nos embarguen un vehículo que había pasado por la aduana cuando Marcos, pero había todo detrás, que Dios, en un despacho que no podíamos entrar de cualquier manera, y solamente entramos por una negligencia de policías y algo muy injusto, que pasó hace años, no teníamos nada que ver, Marcos y Noelia, los pastores, para cruzar de Argentina, y que en ese despacho tú entendieras por qué, y teníamos que lanzarle una palabra a una señora. Es decir, el espíritu, por ejemplo, de la profecía, te vas a ver a lo mejor delante del alcalde, te vas a ver en un hospital dándole una palabra a un doctor diciéndole, ¿sabes qué? Por ejemplo, Jesús, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Palabra de ciencia, conocimiento o de sabiduría? ¿Ah? Conocimiento y sabiduría. Revela el presente y el pasado. Algo que está ahí. Quizás no le diga, ojos verdes tienes. Te veo siendo en Samaria, no sé. No. 5 maridos has tenido. Fue confrontativa, pero todo el tiempo ves la palabra amor fluyendo en el don. Y ahí vas a poder empezar a descubrir Ananías y Zafira. Y Pedro cuando ¡hey! Lo que habéis hecho, ¿creéis que podéis engañar al Espíritu Santo? Revela lo que habían guardado una parte. El Espíritu de... Bueno, maravilloso. Entonces, con lo que te di la semana pasada, dones de motivacionales, dones de ayuda o servicio y los dones de manifestación, estos 9, ahí están. Ya hemos estudiado todos los dones. Lo que nos queda ya son los 5 ministerios. Ahora tienes 36 páginas que te doy hoy. No las tienes que leer todas. Ve a donde crees que por ahí va tu don. Y lo de la semana pasada que te di. Y en base a ello, de verdad espero haberte enfocado. Espero que te encuentres y que puedas subrayar con fosforito y digas, creo que es esto, vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Que el Señor te bendiga y que cumpla muchos más. Amén. Dios te bendiga.